La educación superior está viviendo una de las transformaciones más profundas impulsada por la inteligencia artificial. Desde la personalización del aprendizaje hasta la automatización de procesos administrativos, la IA tiene el poder de redefinir la manera en que enseñamos y también en la que aprendemos. En esta sesión exploraremos cómo la tecnología está revolucionando las aulas y cómo instituciones y expertos están implementando soluciones innovadoras para crear el futuro educativo. Para compartir su visión y experiencia, contamos con un panel de referentes en el ámbito de la educación y de la tecnología. Javier Marañón, Senior Manager IA de Deloitte, Jordi Marín Puigpelat, director del Centro de Innovación en IA Aplicada, y Javier Martínez, responsable del equipo de ingeniería Google Cloud Spain y Portugal. Un fuerte aplauso para todos ellos. Gracias. Y preparaos para descubrir cómo estamos trabajando hoy para construir el modelo educativo de mañana. Adelante, chicos. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, pues como os ha comentado la presentadora, lo que vamos a hablar hoy es de educación y de un centro que acaba de nacer hace muy poco. Ya lo presentamos el 30 de abril, que se llama Anexia, y es el centro vinculado a la inteligencia artificial de una institución educativa que es Planeta Formación y Universidades, que tiene 22 instituciones educativas alrededor del mundo, más de 150.000 alumnos y más de 8.000 profesores alrededor del mundo. Tenemos presencia en España, en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, en África. Es una institución global de origen español y que conoceréis algunas de sus marcas, como por ejemplo pues la Escuela de Negocios como EAE, o aquí en Madrid la Universidad Internacional de la Empresa, o UNIE, o en Valencia la BIU, etcétera, etcétera. Hay muchas instituciones educativas que seguro que os suenan a muchos de vosotros. Y me acompañan los dos socios, los partners que tenemos en esta gran iniciativa, que ahora os queremos explicar un poquito y que os daremos algún detalle alrededor de lo que estamos haciendo, que son Deloitte, Javier de Deloitte y el otro Javier de Google. Voy acompañado de Javier y bueno, es la idea. Tengo unas pequeñas slides, que no sé si tengo que darle algún... Bueno, me pongo de pie porque me cuesta hablar así sentado y viendo la presentación. Bueno, Nexia es un poco lo que os comentaba, ¿no? Es el Centro de Innovación en IA Aplicada de Planeta Formación y Universidades, que es esta institución que os comentaba, con la idea central, ¿cuál es? Es integrar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es competencias, ¿no? Elementos disruptores, tractores básicos, ¿no? en todos los sectores, en todos los ámbitos. Pues la idea es integrarla en la educación, en la formación, en generar el talento de futuro con inteligencia artificial y en desarrollar, desde este centro de innovación, desarrollar soluciones innovadoras para todo el ecosistema empresarial del propio centro, ¿no? Estos son los socios, como os decía, vamos muy bien acompañados en esta iniciativa con Deloitte y con Google. Un poco, después hablaremos un pelín más de qué aporta cada uno en esta iniciativa, pero básicamente vamos del socio tecnológico que es Google y de toda su capacidad tecnológica, como sabéis es líder en el ámbito de inteligencia artificial, y de Deloitte, que nos aporta todo el expertise, tanto también en inteligencia artificial como su capacidad de generar soluciones para el mercado, ¿no? Que para nosotros es relevante. Pensar que Planeta Formación Universidades y todas sus instituciones siempre están en la educación muy pegada al mercado, muy pegada a la empresa, muy pegada a lo que es la realidad. Y, por tanto, para nosotros es muy importante contar con los mejores en este caso. Os cuento muy rápidamente, me saltaré esta, os cuento muy rápidamente cuáles son los elementos que forman parte de esta iniciativa, ¿no? Que vamos a lanzar alrededor de esta iniciativa. Primero, como os decía, lo que queremos es introducir la inteligencia artificial como un elemento fundamental en la formación de nuestro talento y del talento de futuro que va a salir al mercado. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues introducir, primero, formar a nuestros profesores y a nuestros estudiantes, a esa gran comunidad que yo os explicaba antes, que son 150.000 estudiantes y unos 8.000 profesores en el mundo, dotarles de las herramientas, ya las tienen, en este caso todas nuestras instituciones tienen las herramientas de inteligencia artificial de Google, básicamente Gemini y Notebook LM, que después podemos entrar un pelín más en ellas. Tienen a disposición esas herramientas, pero también los estamos formando en la utilización de estas herramientas, tanto a los docentes para que la puedan utilizar en su día a día, como a los estudiantes para que puedan aprovecharse
de esas herramientas para mejorar su capacidad de estudiar o su capacidad. Pero no solo eso, ese sería el primer plan de choque, por decirlo así, sino que el segundo elemento que estamos trabajando y que a partir del curso que viene tendremos será la introducción de la inteligencia artificial en los contenidos de nuestros programas. Nosotros en el mundo tenemos más de 750 programas. En estos 750 programas que tienen nuestras instituciones, lo que vamos a hacer es introducir la inteligencia artificial en el contenido de los programas. Eso quiere decir que un titulado nuestro saldrá en cualquier disciplina de las que tenemos, y tenemos de todos, podéis imaginar con esta magnitud, tenemos de todo, desde economía, desde salud, desde educación, desde todos los campos que os podáis imaginar, pues la idea es que salgan con inteligencia artificial. Por tanto, estamos preparando a ese talento para que salga al mercado, el mercado que está pidiendo hoy, pues personas que dominen en cada una de sus disciplinas la inteligencia artificial. Por tanto, vamos a hacer esto a partir del curso 25-26. Todas nuestras instituciones están trabajando ya en introducir esos contenidos. Vamos a trabajar también, cogiendo este ámbito de nuestras instituciones educativas, en investigación en el sentido de ya tenemos en nuestras distintas entidades investigadores de referencia, centros de investigación vinculados a IA, en audiovisual, en otros campos, en educación, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer es generar una red de centros de investigación, generar una red de investigadores, crearemos una cátedra de inteligencia artificial que será un poco la raíz de esa red y trabajaremos profundizando en esa investigación y acelerándola, poniéndolos en red, capacitándola, dándole financiación, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto con impacto en ese ámbito de investigación. El siguiente elemento para nosotros importante es generar un laboratorio de IA. Ahí vamos a trabajar conjuntamente con nuestros socios en generar casos de uso primero internos, por tanto aplicar la IA también internamente para mejorar las capacidades de educación, para generar mejores capacidades en procesos, en distintos ámbitos, pero también en todo el ecosistema de partners que tiene Planeta Formación y Universidades, ¿no? Y vamos a trabajar con ellos, qué retos tienen, y el centro pues trabajará en esa innovación, en dar soluciones a ese mercado. ¿Cómo lo haremos? De la mano de nuestros socios, pero también aprovecharemos todas las capacidades que tiene nuestra comunidad. Imaginaos que tenemos 150.000 alumnos en el mundo que tienen talento, que estarán trabajando en trabajos final de grado, en trabajos final de carrera, en trabajos final de máster, etcétera, 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 ¿no? Pues podemos aprovechar esa comunidad, o tenemos investigadores, ¿no? Podemos aprovechar esa comunidad para ponerles retos del ecosistema encima de la mesa y conjuntamente con nuestros expertos y esa comunidad trabajar para solucionar esos retos y ofrecerlos al mercado y generar una base de conocimiento muy amplia de casos de uso en inteligencia artificial. Y finalmente le ponemos, es un poco esta presentación un poco interna, le ponemos comunicación, porque lo que queremos al final es generar valor e impacto en nuestra comunidad, ¿no? Internamente, pero también externamente. Y para hacerlo, pues lo más importante es comunicar, ¿no? Y explicar aquello que hacemos. Y por tanto, le hemos puesto un eje de comunicación porque para nosotros va a ser muy importante estar, por ejemplo, hoy aquí, que tenemos la suerte y el lujo de poder estar aquí y explicaros un poco nuestros proyectos, pues estar hoy aquí o estar en el Summit de Google dentro de poco o estar en otros eventos en los que podamos explicar esta iniciativa y los resultados de esta iniciativa de manera continua. Hace muy poco, y solo lo pongo como ejemplo, ¿no? Hace muy poco lanzamos con Google para toda nuestra comunidad, de esos 150.000 estudiantes, lanzamos un curso de IA básico, que tuvimos la suerte de tener a Conchita Díaz, que es una de las formadoras en IA más importantes, ¿no? a nivel global incluso, ¿no? Tenemos la suerte que es española, pero que es a nivel global, y lanzamos un curso de IA básico para toda nuestra comunidad, que la verdad es que ha tenido un fuerte éxito. Y os pongo solo un ejemplo y después ya paso a la mesa. Os pongo un ejemplo de cómo en nuestros campus, ¿no? ya pueden acceder a estas herramientas, ¿no? Tienen a disposición esos 150.000 alumnos, esos 8.000 profesores y colaboradores que tenemos en nuestras instituciones, ya pueden acceder a estas herramientas, utilizarlas, y van acompañadas de estos cursos, ¿no? Por ejemplo, esto era el lanzamiento, os pongo pantallazos de cómo está saliendo incluso dentro de nuestra casa, ¿no? Esta es un poco la
la idea del centro, de lo que vamos a hacer y de lo que estamos haciendo, ¿no? Otro de los grandes temas, y ya dejaré de explicar y entraremos en la conversación, otro de los grandes temas que también estamos haciendo, y en ese ámbito de comunicación, de generar valor, de generar referencia, estamos publicando un barómetro de la inteligencia artificial que lo publicamos anualmente. El año pasado lo publicamos hace muy poco, basado en encuestas a estudiantes, en este caso. El último que presentamos era basado en encuestas a estudiantes de qué uso hacen de la inteligencia artificial en distintos países en los que tenemos presencia, una encuesta masiva de qué tipo de uso hacen. Eso nos sirve a nosotros internamente para saber, ¿no?, qué uso hacen y, por tanto, trabajar en solucionar necesidades o gaps que puedan tener, pero también creemos que sirve a toda la comunidad para saber qué tipo de uso hace. Este año, que lo haremos a partir de septiembre, estamos trabajando en una encuesta masiva vinculada al sector empresarial y a los perfiles que están demandando en este momento de IA, ¿no? En todos los sectores lo vamos a hacer por estratos de pequeñas, medianas y grandes empresas, qué tipo de perfiles profesionales, qué tipo de necesidades hay, etcétera, etcétera. Y por tanto también creemos que es un elemento importante, ¿no?, para poner en valor, ¿no?, tipo observatorio, si me permitís, de la IA en ámbitos específicos. En nuestro caso, desde el mundo educativo, pues está claro que es un tema importante y que nos interesa tener esos datos, pero creemos que también aporta valor a toda la comunidad. Y yo creo que ya no tenía nada más. Muy bien. Me vuelvo atrás. A ver si... perfecto. Me siento y ahora sí que hago ya más de moderador. Voy acompañado, como os decía, de Deloitte y de Google, porque, como os decía, para nosotros es básico. Nosotros somos al final una institución educativa y como institución educativa, pues nuestro deber y nuestra misión es formar y generar el talento de futuro, pero los que saben de verdad de cada uno de estos ámbitos pues son los socios que tenemos aquí, ¿no? Como os decía, Google para nosotros es nuestro referente tecnológico y, como habéis visto, ya hemos puesto a disposición de toda nuestra comunidad esas herramientas, en este caso Gemini y NotebookLM, que si no lo habéis probado, os invito a que lo hagáis porque la verdad es que es espectacular, ¿no? Y le quería preguntar a Javier, ¿no?, un poco desde esta perspectiva, ¿no? ¿Cómo ves tú, ¿no?, ese tipo de herramientas? Nosotros ya estamos trabajando ahora, incluso hoy, a esta hora, se están lanzando algunas de las formaciones que teníamos previstas. Pero un poco cómo ves estas herramientas, qué impacto pueden tener, ¿no?, en ese mundo educativo y un poco también a ese hilo, ¿no?, hacia dónde va un poco, ¿no? Javier, tú que eres experto en esto. Bueno, yo diría que es un cambio profundo, ¿no?, lo que estamos viviendo, ¿no? Llevamos pues un par de años, 2 años y medio, ¿no?, con esta revolución de la IA generativa, ¿no? Yo creo que probablemente ya todos sabéis, ¿no?, que esto de la IA viene de mucho más atrás, viene de más de una década, pero los 2 últimos años y medio han sido la revolución, ¿no?, y un poco la locura. Y la educación, desde luego, es uno de los ámbitos donde estamos viendo un montón de impacto. Y me encanta ver pues, lo que contabas antes, ¿no?, de ya estas las herramientas están disponibles, pero además estamos formando tanto a los profesores como a los alumnos, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante porque en estos últimos 2 años y medio lo que hemos visto es que bueno, pues se han empezado a lanzar herramientas que más que menos el que tenía un poco más de inquietud pues empezaba a utilizarlas por su cuenta y de hecho incluso había la sensación de, oye, estoy haciendo trampas, ¿no? Voy a coger aquí, voy a que esto me ayude a redactar aquí el correo, los resúmenes. Mis hijos que están en el colegio, en secundaria, alguno de los profesores ya les ha dicho, no, pues tenéis que escribirlo a mano, porque como no me fío de que lo vayáis a meter en una herramienta de estas, pues me escribir los resúmenes a mano, ¿no? Y claro, como aproximación al final lo piensas y dices, bueno, estas herramientas han venido y han venido para quedarse, ¿no? Entonces, creo que es una realidad que tenemos que afrontar todos, ¿no? Y es una transformación a nivel social. Entonces, justo ese punto de estamos dando la formación a los profesores, estamos dando la formación a los alumnos, es súper importante porque tenemos que adaptarnos, ¿no? Y adaptarnos a una realidad que es nueva, que... Me dejas hacerte una cuña en ese sentido, ¿Sí? Javier. Nuestra idea, y lo digo para reforzar lo que tú estás diciendo, que para nosotros es muy importante, ¿no? Que es, oye, vamos a introducir la inteligencia artificial, vamos a introducirla como elemento que forma parte de nuestra metodología, de nuestras herramientas, de nuestro contenido, y vamos a hacerlo de acuerdo con nuestros valores y la manera que tenemos de enseñar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el plan de formación que estamos lanzando lo que pretende es
que se adapte a la manera y al valor y como la cultura que nosotros queremos. En nuestro caso, por ejemplo, no queremos que la inteligencia artificial sustituya a un profesor, que podría en el límite a lo mejor sustituirlo, pues no queremos. Para nosotros la educación, en este sentido, como valor, es a través de la persona, del docente, etcétera, etcétera. Por tanto, hemos adaptado la herramienta y el uso de la herramienta con ese plan de formación a esa cultura y esos valores. Era Sí, sí, simplemente y para totalmente de acuerdo. Y yo creo que además esta tiene que ser una adaptación constante porque van a salir herramientas nuevas, ¿no? Hablabas de Notebook LM. Notebook LM es una herramienta que tiene menos de un año, ¿no? No sé si lo habéis probado los que estáis escuchándonos, pero es una herramienta que cambia radicalmente el cómo puedo pues, coger un set de documentación, subirla y empezar a preguntar, sacar un mapa de conocimiento, que me haga un resumen. O sea, me lo deja todo ya precocinado, ¿no? Para empezar a estudiar, ¿no? Como herramienta de estudio súper potente. Tiene 9, 10 meses. ¿Qué va a venir el año que viene? Pues evidentemente todos percibimos, ¿no? que están llegando un montón de revoluciones y hay que adaptarse y hay que bueno, pues afrontar ese cambio, ¿no? Que yo creo que lo vamos a ver de aquí en adelante y cada vez más rápido. La verdad es que hace muy poco que estuvimos probando la herramienta, ¿no? Notebook LM, que vuelvo a insistir porque a mí me parece que es espectacular. Y, por ejemplo, los podcasts los generaba en inglés, pero ahora ya los puede generar en español, etcétera, etcétera, ¿no? Genera podcasts de un resumen o de otros... Bueno, si no lo habéis probado, la verdad es que os invito. En el ámbito de estudios es espectacular, le puedes subir la documentación, aparte de hacerte los resúmenes, te puede hacer guías, te puede hacer exámenes, mapa de conocimientos, mapas, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es espectacular. No, y me voy a pasar un momento. Ah, no, Javier, perdona. No, ahora te iba a preguntar, pero si tú... No, quería remarcar otra cuña aquí, aparte del tema de la gestión, una correcta gestión del cambio, una correcta formación y que vaya alineada las herramientas con la cultura. Es muy relevante también el garantizar que se haga una adopción dentro de un marco, digamos, también de riesgo, de seguridad y del gobierno, porque... No, lo has comentado antes, las herramientas se usaban de una forma, digamos, un poco piratilla, ¿no? A lo mejor la gente iba haciendo sus cosillas, pero tampoco sabía realmente luego la implicación de, oye, este documento puedo subirlo aquí, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Entonces, ahí es muy relevante también acompañar toda esa implantación de las herramientas con un correcto gobierno, una correcta gestión del cambio y establecer un buen marco de riesgo y seguridad en la utilización de la herramienta. Fundamental lo que dices, Javier. Para nosotros ha sido un reto, ¿no? Ha sido el reto de poner la herramienta en el marco de una comunidad. Ha sido un reto poner las herramientas, la formación, etcétera, etcétera. Pensar que nosotros somos 22 instituciones en distintos puntos del mundo, por decirlo así, con marcas propias, etcétera, etcétera, con una cierta independencia, aunque al final es un grupo entero. Entonces, para nosotros el reto ha sido ponerlos en esos entornos que tú decías, con la seguridad y la privacidad de los datos en cada uno de esos entornos, ¿no? Por tanto, hemos tenido que crear y poner las herramientas en 22 instituciones, en 22 campus, etcétera, etcétera, creando esos entornos seguros, ¿no? Y donde sabes que estás utilizando tus herramientas a través de un espacio seguro, confiable, etcétera, etcétera. Sabes que tus datos no están saliendo de ahí, además las herramientas vuestras nos permiten en ese sentido, ¿no? Que están en ese marco y no salen de ahí, ¿no? Definir muy bien, ¿no? El perfilado, digamos, tipología de usuarios, tipología de información, porque al final en las compañías se maneja mucha información sensible y hay que cuidar muy bien qué tipo de usuarios pueden acceder a qué tipo de... Pues, por ejemplo, pues, un alumno no creo que no deba consultar cuánto cobra, ¿no? El CEO de la universidad o ese tipo de cosas que hay que tener mucho cuidado porque la información es muy sensible. En ese sentido, incluso nosotros hemos tardado un pelín más en arrancar, por decirlo así, para garantizar ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que como transmitiendo un poco lo que hemos hecho y que a lo mejor os pueda servir a algunos de vosotros, ¿no? Ese es un tema para nosotros fundamental. No, yo, Javier, iba a ir al otro lado, ¿no? O sea, por un lado tenemos la tecnología, el uso que hagamos, la adaptación a nuestra formación, la metodología, los valores, la cultura, etcétera, etcétera, o estos ámbitos más de riesgo, de controlar. Uno de los temas que os hemos dicho importantes es casos de uso, ¿no? Para nosotros es muy importante. En nuestro caso, lo que hemos hecho como institución global, una parte del análisis que hemos hecho es analizar nuestra cadena de valor, ¿no? Aplicándolo internamente, ¿eh? O sea, analizar nuestra cadena de valor, ver en qué ámbitos la IA podía aportar o tener un impacto, ¿no? Hacer ese mix entre eficiencia, impacto, beneficios, etcétera, etcétera, y ver dónde la podíamos aplicar y empezar a generar esos casos de uso, ¿no? Y eso mismo, un poco lo que pretendemos es generar, que el centro sea un punto de referencia para nuestro ecosistema empresarial. Pero
Si tuvieras que destacar... ¿ibas a decir algo, Javier? Perdona. Si tuvieras que destacar, Javier, en ese ámbito de casos de uso, también, ¿no? Un poco, yo te haría dos preguntas, si me permites. Una, ¿qué consejos darías, ¿no? a aquellos que tengan que afrontar, ¿no? que digan, no, me voy a enfrentar a la IA y qué tipo de cosas debería hacer, ¿no? cuando me ponga a trabajar con IA en casos de uso? Y después, si en nuestro mundo, que tú lo conoces un poquito, en nuestro mundo, ¿qué tipo de casos de uso crees que son o pueden tener más impacto, ¿no? Muy bien, pues la primera de las cuestiones, yo creo que el punto principal y clave es lo que tú has comentado al principio, y es que al final esto, o sea, no va de aplicar tecnología por aplicar tecnología, IA por aplicar IA. Al final esto, su objetivo final es resolver un problema de negocio, claro, un problema de proceso. Entonces, el primer paso es analizar muy bien la cadena de valor de la compañía, sus procesos, identificar muy bien los puntos de dolor y necesidades, y a partir de ahí poner foco en dónde podría tener sentido aplicar la inteligencia artificial, y no solo la inteligencia artificial, porque al final, claro, los casos de uso de IA, estamos viendo que la IA a lo mejor puede ser de todo el caso de uso un 30%. De forma adyacente tengo temas de datos, claro, tengo temas de integración, tengo temas de riesgo, de cloud, claro, de interfaz de visualización, de gestión del cambio, etc. Claro. Entonces, bueno, el primer paso es la parte esa, identificar muy bien los puntos de dolor en la cadena de valor. El segundo paso es analizar muy bien también el trade-off de coste-beneficio. Claro. O sea, hay que analizar muy bien, obviamente, en las fases tempranas de análisis de caso de uso, pues tampoco tener muchísima información, pero sí que de una forma con cierto nivel, pero saber muy bien el coste que te va a implicar el caso de uso y el retorno y el beneficio. Porque si al final el business case no te sale, el caso de uso no vuela. Yo diría que esos son los dos factores. En este último, déjame hacer una cuña de venta del centro, ¿no? El centro pretende hacer innovación y aprovechar, como os decía, toda la comunidad, ¿no? Pues nuestro talento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando miréis coste, acercaros al centro, porque a lo mejor el coste es un poco menor que en el mercado. Sí, sí. Correcto. Yo diría que esos son los dos factores. Luego, por supuesto, hay que atender a temas de... O sea, dispongo realmente de las tecnologías, o sea, es viable el caso de uso. O sea, esto es factible hacer el caso de uso con las tecnologías que hay actualmente. Son integrables esas tecnologías en mi ecosistema empresarial. Puedo hacer frente a los desafíos que pueda haber regulatorios en materia de protección de datos para abordar el caso de uso. Esas son, digamos, las 4 o 5. Y luego otra parte muy importante es que al final la mayoría de los sistemas de IA, salvo que sean en procesos de back office, van a impactar a usuarios, a empleados. O sea, van a poder los empleados convivir con este nuevo sistema que les ayude en su día a día. Y ahí será importante la formación, ¿no? Correcto. En ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo destacaría esas 5, digamos, esos 5 ámbitos como los claves relevantes para iniciar la adopción de la IA en una organización. Y para seguir cogiendo el hilo de los casos de uso, ¿no? Sí. Nosotros hemos empezado a trabajar algunos casos de uso, pero bueno, un poco que conoces tú, en general a lo mejor, ¿no? ¿Dónde dirías que normalmente las organizaciones, ¿no?, tienen que poner el foco en esos casos? Quiero decir, en eficiencia y procesos, en marketing, y no sé, que seguramente también por vuestra experiencia, ¿no? Sí, tenéis... Es verdad que el mercado ahora mismo está, digamos que está abordando casi más casos de uso relacionados con productividad y eficiencia, porque al final son los casos de uso que quizás menos riesgo tengan, claro, y menos impacto, digamos, en los empleados. Y son también más factibles desde un punto de vista tecnológico. Entonces, estamos muy bien. Te estoy hablando también a nivel transversal. Sí, en general. Es verdad que los agentes virtuales aplicados a diferentes dominios, atención del cliente, incluso soporte a empleados internos, son casos de uso son los casos de uso que más se están impulsando en el mercado. Luego también estamos viendo la creación, digamos, de herramientas, perdóname, tipo Copilot o GPT, digamos, muy... O Gemini específicos, son como motores de consulta muy específicos por dominio, funciones de negocio, donde los empleados pueden hacer consultas muy específicas adaptadas a ese ámbito en concreto. Luego también se están intentando se sigue intentando automatizar procesos de back office, de automatización de operativa de back office. Y luego es verdad que los temas más orientados a lo mejor a obtención de ingresos, clientes, etcétera, pues son temas que igual están menos maduros,
más en modo ideación piloto que productivizándose, como pueden ser los otros temas más de eficiencia y productividad. Entonces, si queréis por añadir ahí, sí, por favor. Dentro de esa búsqueda de casos de uso, me parece también muy bien tirado lo que comentabas tú al principio, ¿no? de realmente la IA hay que incorporarla como algo transversal, ¿no? Los que nos dedicamos a la informática, pues esto nos ha caído, ¿no? Sí o sí, tenemos que estar ahí. Pero es que a los abogados también les importa, ¿no? Con lo cual, pues el que estudie Derecho, el que tenga esa materia y el que tenga ese uso de herramientas, pues es fundamental. El que se dedique a ventas, pues por supuesto, el que sea creativo, pues el mundo de la creatividad ha cambiado radicalmente. Entonces, la transversalidad está ahí, ¿no? No solamente para los que estamos en tecnología, sino que realmente pues hay muchos casos de uso que, bueno, utilizas tecnología, pero al final lo que tú decías, es un caso de negocio, ¿no? Es un caso de ventas, es un caso de lo que sea, ¿no? Entonces, hay que verlo muy, muy horizontal. Bueno, en ese sentido es lo que os decía, ¿no? Nosotros lo estamos aplicando a todos nuestros programas, ¿no? Por ejemplo, ahora en breve abrimos un campus de salud y nuestro campus de salud y toda nuestra estrategia en salud va a ir muy vinculada a la IA, ¿no? Porque nos parece que hoy, ¿no? Pues un médico, un enfermero o lo que sea tiene que tener IA, pero en todos nuestros contenidos, en todas nuestras titulaciones vamos a introducir la IA como un elemento. O sea, un economista IA, un abogado IA, un médico IA, etcétera, etcétera. No, totalmente alineados con esa perspectiva. Y creemos que es lo que va a aportar valor a ese talento en el mercado, ¿no? Totalmente. El otro día, mira, como anécdota, un compañero el otro día en una consulta privada, iba por un tema médico, el doctor estaba utilizando Gemini, la herramienta que tenéis disponible ya, para que hiciese la transcripción, ¿no? Y la transcripción es simplemente copiar todo lo que se está diciendo, ¿no? Y pensar, la última vez que habéis ido a un médico, cuánto os miraba la cara y cuánto estaba delante del teclado del ordenador, ¿no? Sí. Pues es un caso de uso tan sencillo que dices, bueno, pues lamentablemente no está tan No está implementado, ¿no? Y en este caso, pues este doctor lo ha hecho un poco él de forma proactiva, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo muy sencillo muy de, oye, práctico. ¿cómo puedo aplicar esta tecnología sin grandes desarrollos, sin grandes tales? Simplemente que me transcriba, ¿no? Que yo pueda estar hablando con la persona y no tenga que estar preocupándome de escribir todo el rato lo que me está diciendo. No, yo, Javier, te quería preguntar, porque hablamos de Gemini y NotebookLM, para nosotros son dos de las herramientas básicas, pero si tú tuvieras que poner en nuestro ámbito o en otros ámbitos, ¿no? ¿Qué otro tipo de herramientas o qué otro tipo, ¿no? en vuestro ámbito serían, ¿no? Así como decíamos, los 4 puntos, ¿no? que has de seguir para generar un caso de uso, pues a lo mejor qué tipo de tecnologías o qué tipo de herramientas serían las que están siendo más utilizadas o son más frecuentes o tienen más impacto en distintos ámbitos, ¿no? Vale, bueno, realmente Javier ya lo ha comentado, ¿no? Yo creo que vale. la palabra de moda este 2025 es la de agentes, ¿no? Que es, bueno, llevamos un par de años hablando de los Large Language Models, los modelos de lenguaje, los modelos, que al final, pues, podemos interactuar con ellos y fenomenal, nos entienden. Yo lo que digo es que han cambiado la interfaz. De repente hablar con un ordenador te entiende, ¿no? No tienes que estar escribiendo, no tienes que estar programando, le hablas en lenguaje natural y aquello sabe lo que estás diciendo, ¿no? Es un cambio de interfaz, pero el agente o los agentes lo que consiguen es utilizar ese interfaz nuevo, ese motor, para hacer cosas, ¿no? Para tomar acciones, ¿no? Entonces, agente es una definición muy amplia, pero la idea es, pues, como decía Javier, ¿no? Pues un agente que te haga un servicio de atención a usuarios, ¿no? Pues al final es el chatbot o el voicebot al que le vamos a pedir cosas y que luego va a estar integrado, pues imaginaos, si somos una agencia de viajes y le estamos pidiendo pues, que quiero hacer una reserva, pues evidentemente no solamente que te diga buenos días, qué tal estás, tal, sino que se conecte al motor de reservas, mire disponibilidades, interactúe contigo y al final termine haciendo esa reserva, ¿no? y te mande tus datos. Entonces, estamos dedicando pues, mucho tiempo, hay mucha iniciativa, ¿no? Javier aquí probablemente sepa más que yo, ¿no? De mucha iniciativa a nivel empresarial de buscar esos casos de uso, de coger esos agentes, pueden ser para empleados, pueden ser para servicio a usuarios, pueden ser para procesos de negocio que también mencionabas, y ponerlos en marcha, ¿no? Y hay una visión de hacer no el superagente que lo controle todo, ¿no? Y que sea un proyecto que nos lleve 4 años, porque dentro de 4 años ya estará obsoleto, sino hacer muchos agentes que hablen entre sí, no sé si compartes la visión, ¿no? De muchos agentes que hablen entre sí y que vayan tomando acciones quizá un poco más atómicas. De hecho, o sea, la buena praxis al final a la hora de abordar una hoja de ruta de casos de uso sería ir pensando, digamos, y estableciendo de forma iterativa esas capacidades de inteligencia artificial apalancadas en esos agentes que luego te permitan ir incrementando los casos de uso de una forma mucho más ágil. Claro. O sea, es verdad que al principio te va
te va a costar un poco más. Invertir un poco de tiempo. Invertir más en sentar esas capacidades base, pero es que luego las capacidades son reutilizables. Claro. O sea, puede haber varios casos de uso al final que se apoyen en la misma capacidad, en el mismo agente. Y lo que algunos hablan esto de los multiagentes, ¿no? Como el CEO de los agentes, Sí, ¿no? Por sí, decirlo, sí. sí. Agentes Vale. que orquesten, ¿no? A otros Vale, agentes orquestan. que hablen entre sí. De hecho, hemos sacado un protocolo, hay un protocolo que hemos contribuido al mundo open source que haga pues eso, la comunicación entre agentes y la comunicación de agentes con herramientas, llamamos, ¿no? Para que sean capaces de interaccionar pues, con el resto de sistemas, ¿no? Que tienen cualquier empresa. Bueno, como habéis visto, era una pincelada que os queríamos dar, ¿no? Os queríamos dar esa pincelada de un centro que nace con esa vocación de innovación, de IA aplicada, porque nuestros valores son muy de aplicada al mercado, etcétera, etcétera, que nace con la vocación de Planeta Formación y Universidades y de impactar en todas sus entidades, pero también nace con la vocación, como podéis ver, acompañados de estos socios, de impactar socialmente, por decirlo así, y en el ámbito empresarial, ¿no? Que hemos tenido la oportunidad de ver, ¿no? Un poco ese decálogo, ¿no? Eran 5 puntos, ¿no? Pentálogo. Eran esos 5 puntos, ¿no? de cómo implantar la IA en vuestras organizaciones o ver de la mano de Google cuáles pueden ser las herramientas principales. Por mi parte, y veo que no nos queda mucho tiempo más, pero por mi parte, para mí es importante que una iniciativa, o no, algunos de vosotros que seguro que estáis en vuestras empresas, en vuestros sectores, en vuestras instituciones, etcétera, etcétera, abordando, ¿no? Procesos similares. En nuestro caso es un ámbito de educación en el que queremos impactar en nuestra comunidad, pero también en nuestro ecosistema. Creo que es importante que veáis qué cosas, ¿no? se pueden hacer, qué iniciativas se pueden lanzar, en este caso de la mano de 2 socios fundamentales, pero un poco va en ese camino. Pero además también poner en valor la capacidad que tenemos de intentar generar ese talento de futuro, ¿no? Que yo creo que es fundamental, ¿no? Si ahora hiciésemos una encuesta aquí de las necesidades de talento en muchas de vuestras empresas, pues es alto. A veces hablamos con algunas empresas grandes o multinacionales y te hablan de unas magnitudes que a veces escapan, ¿no? ¿Qué necesidades tendrás? Pues en IA 1000 personas para los 2 próximos años, ¿no? Bueno, pues no sé cómo las vamos a obtener, pero bueno, nosotros lo vamos a intentar, tener esas 1000 personas, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un ámbito, pero por el otro lado, para mí me parece fundamental, y por eso también queríamos estar aquí y exponerlo, pues que tenemos esa capacidad de poner retos encima de la mesa y de que hay un grupo donde hay expertos, donde hay talento que pueden trabajar en esos retos, ¿no? Y por tanto generar innovación, generar nuevas soluciones. Podemos poner también investigadores al servicio de, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Para intentar trabajar en esa IA aplicada, ¿no? Por tanto, podemos unir la capacidad de los socios y su conocimiento con la capacidad del talento. Una de las iniciativas que queremos lanzar y que espero que lanzaremos también el curso que viene es generar una especie de, bueno, yo le llamo liga universitaria, que haya Copa, Supercopa y haya un poco de todo, ¿no? Donde las distintas instituciones universitarias nuestras, a través de lanzarles retos que nos vengan de la comunidad, que espero que nos lancéis muchos retos, pues puedan trabajar equipos incluso multidisciplinares o distintos, ¿no? Trabajar conjuntamente para solucionar esos retos, ¿no? Y ir generando soluciones, generando prototipos, etcétera, etcétera, y por tanto vayas generando esa innovación, ¿no? Y esa innovación en el mercado, que muchas veces también, y a veces de la mano de Deloitte nos ha pasado, ¿no? Que algún cliente se os acerca, ¿no? Eso César nos lo explicaba muchas veces, ¿no? Que se acerca un cliente, te pone encima de la mesa un reto, una necesidad, etcétera, etcétera, y a veces no está del todo solucionada, ¿no? Pues, oye, a lo mejor desde un centro de innovación de este tipo, pues podemos ponerlo encima de la mesa y utilizando toda esa capacidad de esa comunidad poder, ¿no? Darle una solución o intentarlo como mínimo, que es un poco el objetivo, ¿no? Bueno, yo ya para acabar, para no cansaros mucho más, Centro Nexia, Centro de Innovación en IA Aplicada de Planeta Formación Universidades, sí que quería un poco lanzaros una pregunta de conclusión, por decirlo así, ¿no? Si tuvierais que, desde el Centro Nexia, lanzar un mensaje desde Deloitte hacia la comunidad, hacia nuestra comunidad y hacia la comunidad que está aquí, hacia el ecosistema,
¿Cuál sería un mensaje para todos? Javier. Pues yo creo que eso, tirando por el lado más emocional, casi ilusión, ambición, ganas, porque al final, esto de verdad lo creo así a nivel personal, yo creo que supongo en Deloitte casi todo el mundo también, pero creo que al final el ámbito educativo es el motor y la fuerza y va a ser el sustento del futuro. Entonces, si no apostamos por este ámbito y que este ámbito esté a la vanguardia y sepa estar a la altura de lo que se viene en el futuro, no voy a decir tenemos problema, pero o sea, hay que estar ahí. O sea, el mundo pasa por esto y tenemos que hacer una apuesta por la educación y la educación en todo su ámbito. Y ya doy un mensaje a nivel ya casi más colectivo y nacional. O sea, nos tenemos que poner las pilas en materia educativa para estar a la altura de lo que viene. Javier. Bueno, muy alineado. Yo creo que esto de la IA ha venido para quedarse, ¿no? O sea, que no estamos hablando de herramientas que, bueno, serán estas o serán otras, pero estas tecnologías van a seguir aquí y esto supone que tengamos que hacer una adaptación, ¿no? Yo creo que tenemos que adaptarnos como sociedad y esto pues empieza en la universidad, ¿no? O sea, al final formando a los futuros profesionales que sinceramente todavía no sabemos lo que van a hacer, los que salgan dentro de 5, de 10, de 15 años, no tenemos ni idea todavía, ¿no? Hay profesiones que claramente van a cambiar, ¿no? Yo que vengo del mundo de la tecnología, pues es que programar está totalmente de modé. Entonces, bueno, pues habrá que ir iterando, ¿no? Sobre cómo vamos a ser los profesionales del futuro y cómo vamos a ir adaptando, ¿no? A la sociedad y empezando por la universidad para que, bueno, vayamos alimentando del futuro elenco de profesionales que bueno, que yo creo que tenemos trabajo por delante y que hay que ir iterando, hay que ir adoptando poco a poco esos pasos, ¿no? Para, bueno, pues adaptarnos y conseguir además ser competitivos, ¿no? Lo decías tú, ¿no? Hay que conseguir bueno, pues que como sociedad aquí en España pues hagamos algo que tenga sentido. Bueno, yo creo que es un poco el reto que tomamos, por decirlo así, ¿no? Desde el Centro Nexia, desde Planeta Formación Universidades, es un poco para lanzar el último mensaje, para nosotros eso es fundamental, ¿no? O sea, nosotros estamos preparando hoy el talento del futuro, que como decía Javier, no sabemos aún exactamente cómo ha de ser, pero como mínimo hemos de empezarlo a construir ahora, ¿no? Y sabemos seguro que la inteligencia artificial formará parte, ¿no? De ese cóctel, de ese talento del futuro y, por tanto, el Centro Nexia, el Centro de Inteligencia Artificial Aplicada y de Innovación e Inteligencia Artificial de Planeta Formación pretende ese. Y lo vamos a hacer utilizando toda nuestra fuerza y nuestra capacidad. Al final formamos parte de un grupo también, del Grupo Planeta, que es un grupo bastante importante y con capacidad, y forma parte de nuestra estrategia de futuro. No es un tema solamente porque está de moda, por decirlo así, o porque está impactando, sino que forma parte de nuestro plan estratégico, de nuestra capacidad de invertir a largo plazo. Es una institución que trabaja muy a largo plazo. Al trabajar con educación trabajas muy a largo plazo, pues, y forma parte de esas líneas estratégicas. Os invito desde ya pues, a visitar nuestro espacio web, que es Planeta Formación, y dentro de Planeta Formación tenemos un espacio que ahora tendrá poco contenido, pero que irá cogiendo mucho contenido en el futuro, a través tanto de lo que os decía antes, del lanzamiento de formación, del lanzamiento de educación, pero también del lanzamiento de ese laboratorio, de casos de uso, de investigación y de presencia en distintos ámbitos, hablando de uno de los grandes retos, ¿no? Que es la IA y la educación en el futuro y el impacto y la innovación y la generación de soluciones en el mercado. Esto es lo que os queríamos contar, lo que os queríamos compartir. Espero que haya sido de vuestro interés e invitaros desde ya a que estéis conectados con el centro y que nos utilicéis de la mejor manera posible y que estamos al servicio del impacto de nuestra sociedad y un poco en la línea que decía Javier, intentamos contribuir o poner un poco nuestro grano de arena en esa construcción que creemos que es necesaria. Pues muchas gracias a todos y no sé si hay previsto espacio de preguntas, entiendo que no, o de alguna intervención o de alguna opinión, pero en principio para nosotros este era un poco el mensaje. Gracias.